La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Bueno, esto es como un mix entre entrevista central y columna, porque hoy es el día en que nos reencontrábamos con el sociólogo Eduardo Botinelli, director de la empresa Factum, en su espacio de análisis político. Y hoy le pedimos un poco más de tiempo para poder analizar las elecciones internas, donde él mismo nos dice que son algo bastante más que elegir candidatura única para los partidos políticos. Estamos a 76 días de las elecciones internas, donde el voto voluntario y los incentivos para ir a votar se ponen como un factor clave de lo que pueda suceder. ¿Cuáles son las características y los incentivos en cada partido, por ejemplo? Bueno, eso es parte de lo que vamos a estar hablando a partir de este momento con Eduardo Botinelli. Muy buenos días, Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Un gusto estar acá de nuevo. Bueno, claro, nos hacía un rato que no nos reencontrábamos, por eso la intención de conversar unos minutos más. Y bueno, las internas allí, a tiro de cañón, podríamos decir. Sí, estamos a, dos meses y medio, digamos, ¿no? En términos medio redondos, pero claro, la campaña va acercándose en términos formales, digamos, 30 días antes es lo que está habilitado para la campaña electoral propiamente dicho, digamos, con la autorización para publicidades en todos los medios, para todo lo que es la actividad más formal de campaña, pero la campaña empezó hace mucho rato. Y hay un primer factor que es clave, que lo hemos hablado varias veces, pero que no está de más repetirlo, y es que, las elecciones internas tienen una característica que es distinto al resto de las elecciones que tenemos en el Uruguay, es que son de voto voluntario. Y hay un factor también acá que es el desconocimiento de la gente. Ajá. En términos de, primero, de cuándo son. Es decir, nosotros hicimos un ejercicio de preguntarle a la gente si sabía cuándo eran las elecciones internas, y solamente 2 de cada 10 ubican las elecciones internas en junio. Hay 6 de cada 10 más o menos. Qué curioso eso, ¿no? Porque parece como que está tan divulgado todo el tema de las internas y sin embargo no se sabe cuándo son las elecciones. Bueno, ese es un primer elemento. Si son de voto voluntario y la gente no sabe cuándo son, ya es un primer dato, digamos, a considerar. Claro. Porque si no saben cuándo son, no van a ir. El segundo, claramente, es que, esto estamos hablando que falta todavía mucho, falta esa parte más intensa de la campaña, cuando la gente ya se pone un poco más cercana a lo que sucede. Y, bueno, ya lo hemos visto en el ciclo anterior, que teníamos guarismos muy parecidos a la misma fecha, y el conocimiento de la fecha va aumentando a medida que nos acercamos, y eso es absolutamente natural y esperable. ¿Y se sabe lo que tenemos que hacer ese día? ¿Qué se elige? Bueno, y ese es un factor importante. Primero es esto, ¿cuándo son? El segundo es qué se elige. Y efectivamente lo que vemos cotidianamente en la vía pública, en los medios de comunicación, en los titulares de los medios de comunicación, en las encuestas, es lo que podemos llamar la punta del iceberg, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve es las candidaturas. Las candidaturas únicas, y como que la elección es la candidatura única de cada uno de los partidos, y bueno, quien gana va a ser la candidatura única de cada partido. Y sin embargo, hay otra serie de órganos formales que tienen peso distinto en los partidos, y otras instancias no formales que se deciden a partir de las internas. Eso es distinto en cada uno de los partidos, tienen un rol distinto las internas. Un factor importante también tiene que ver con un desconocimiento o falta de información sobre cómo son las elecciones. Mucha gente, porque el propio nombre de las elecciones hasta lleva confusión. Muchas veces nos pasa cuando hablamos del Frente Amplio, las elecciones internas del Frente Amplio, ¿cuáles son? ¿No? Es decir, bueno, las elecciones internas del Frente Amplio son las de autoridades que realiza el propio Frente Amplio, y esto es otra instancia que se llama también elecciones internas, pero son organizadas por la Corte Electoral. Entonces, el primer punto también acá es
que no hay que ir a un local político, no hay que estar afiliado a un partido, como pasa en otros países donde Claro. hay que afiliarse para poder decidir, o como pasa en las internas de elección de autoridades del Frente Amplio donde hay que afiliarse. En este caso es una concurrencia como a cualquier tipo de elección, y los votantes del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo, del Partido Independiente, todos van a ir a votar al mismo local de votación que le toca por su credencial. Claro. ¿No? Y ahí va a elegir a qué partido vota y nadie sabe a qué partido vota. Porque eso también, la instrumentación a veces genera confusión. Pero decía, bueno, nosotros vemos la punta del iceberg, ¿no? La punta del iceberg es esa candidatura única, ¿no? ¿Y qué no vemos? Que hace Orsi, que hace Vergara, que hace Lima, y eso es lo que vemos. El tema es que hay dos órganos que son muy importantes, sobre todo en el Partido Nacional y en el Partido Colorado. Pero también va a ser importante para la posibilidad de creación de la coalición republicana, el Partido Coalición Republicana. Hay un primer punto que se decide ahora, que es qué partidos siguen en carrera. Los partidos que no alcanzan 500 votos no van a poder seguir hacia adelante en las elecciones nacionales e instancias posteriores, incluso para las departamentales. Eso es importante para los partidos más chicos. Pero también se elige el órgano deliberativo nacional y el órgano deliberativo departamental, que son los órganos que, si no se cumplen determinadas metas de una candidatura, ¿no? Que tenga más del 50% o más del 40% con 10 de ventaja sobre el segundo, eso hace una proclamación automática a la Corte Electoral con ese resultado. Si no se dan esos resultados, quien decide la candidatura única del partido es el órgano deliberativo nacional. Eso es la parte formal. Después hay arreglos políticos que llevan a que, si no se cumple el famoso el que gana, gana, ¿no? Es decir, bueno, si uno sacó el 35 y otro el 30, bueno, el que sacó 35 es el candidato. Claro. El otro es el órgano deliberativo departamental, que tiene un peso importante porque es quien habilita las candidaturas para las elecciones departamentales. O sea, en junio se elige quiénes son los representantes departamentales que van a habilitar las candidaturas. Y esto es importante porque define muchas cosas. Por ejemplo, una convención que tiene una mayoría muy fuerte de un sector, se necesita por lo menos un tercio de la convención para habilitar una candidatura. Bueno, si algún sector no llega a un tercio, necesita alianzas con otro para que le habiliten su candidatura en la departamental. Claro. Y eso es importante, ¿no? El rol que tiene para los partidos es distinto, ¿no? Porque, lo que decía, el Frente Amplio tiene sus propios órganos. Donde se elige. Claro, donde elige sus reglas de juego. Claro. A veces están bien explícitas y otras no fueron explícitas y terminó decidiendo con otros mecanismos. Las últimas dos elecciones tuvo comportamientos distintos y sin decisión previa de la orgánica, ¿no? Por ejemplo, en 2014 la elección interna tuvo un peso importante. ¿Por qué? Como el sector de Sendic, la 711, fue la lista más votada en las internas, terminó siendo un factor que pesó para la conformación de la fórmula presidencial. Claro. En el 2019, Daniel Martínez, sin haber pasado el 50%, pero sí el 40 más 10 de ventaja, quedó proclamado como candidato presidencial del Frente Amplio. Y el Frente Amplio no tomó decisión sobre cómo conformar la fórmula, sino que al final terminó dejándolo en manos del presidente, del candidato a presidente, perdón. Claro. Ahora hay una definición de cómo se va a resolver, o por lo menos cuál es el mecanismo que va a utilizar para resolver la fórmula presidencial. Ahora, en el Partido Nacional y en el Partido Colorado es distinto el rol que tienen, porque el Partido Nacional utiliza las internas desde el punto de vista formal y desde el punto de vista informal como un factor determinante de los pesos internos. Claro. Es decir, qué peso va a tener una candidatura o no, o cómo se decide una fórmula presidencial, tiene mucho peso en la elección interna. Y en el Partido Colorado también. Y incluso esto puede tener repercusiones en partidos que tienen candidatura única, que es lo que hablábamos al arranque de la punta del iceberg. Claramente Cabildo Abierto tiene una candidatura única, que es la de Manini Ríos, y el Partido Independiente tiene una candidatura única, que es la de Pablo Mieres. Sin embargo,
hay una competencia entre listas en las elecciones internas que puede definir los pesos internos de las distintas agrupaciones, y eso puede ser un factor que de alguna forma esté mediando la conformación de las listas al Senado o listas a diputados, no solamente a nivel de Montevideo, sino en todo el país. Claro. Por eso es tan importante estas elecciones internas para estos partidos. Claro, porque no solamente se define esa candidatura, claro, se definen muchas cosas, y ahí entonces también vemos que hay incentivos distintos para que su electorado vaya a votar. Sí. Ahora, Eduardo, perdón, porque me quedé pensando en el caso del Partido Colorado, que tiene una intención de voto muy baja y 8 candidaturas. Entonces, yo no sé lo que pueda ocurrir allí, pero obviamente que la intención de algunos precandidatos es la de marcar algo en la interna. ¿Está bien verlo así? Porque se sabe que no van a llegar a ser candidatos a la presidencia por la coalición. A ver, en todos los partidos hay candidaturas que no necesariamente están buscando la punta del iceberg, ¿no? Claro. No necesariamente están buscando ser la candidatura única, sino que también las internas se están utilizando mucho para posicionamientos personales o para la generación de espacios futuros. Claro. Esto pasa en todos los partidos. Eso te iba a preguntar, en todos los partidos. Sabemos que no tienen chances de ganar. Sin embargo, están participando. Claro. Y eso tiene, por eso, otros incentivos. Es decir, bueno, según cuál sea su capacidad de movilización, de votación, bueno, le va a dar un lugar distinto en la estructura, en la discusión, y sin dudas, en el caso del Partido Colorado, tiene un factor clave. Y es que el Partido Colorado hoy no tiene liderazgo, ¿no? Está ausente de liderazgo. Digamos, pasó con la salida de Bordaberry, vino Talvi, Sanguinetti, ahí regeneró un poco el tema liderazgo, porque Talvi con su perfil y su participación, y Sanguinetti con su rol en la propia estructura del Partido Colorado, y siendo senador, había, digamos, reconstruido. Pero eso, Talvi se fue y Sanguinetti también se retiró. Por lo tanto, hay un vacío en el Partido Colorado. Entonces, los incentivos para el Partido Colorado no son solamente la candidatura única, que es importante, sino es la construcción de liderazgo, que no solamente va en los temas personales, sino también ideológicos, ¿no? Hay una disputa, digamos, entre, digamos, visiones más vallistas y visiones más liberales. Eso está puesto arriba de la mesa. Entonces, claro, se definen muchas cosas en esta elección interna para el Partido Colorado, incluso con estos niveles de votación que está registrando las encuestas, ¿no? Es decir, aún siendo un partido que está diezmado, bueno, también parte de las posibilidades de reconstrucción pasa por su participación y su rol en estas elecciones internas. Y en el Frente Amplio, porque tú decías, bueno, tiene mecanismos diferentes, pero de alguna forma, por poner el caso de Mario Vergara, que tanto se habla en estas horas de si se baja de la candidatura o no se baja de la candidatura, la intención podría estar también allí en eso que tú estás marcando. Bueno, sí, de hecho, Vergara en la elección pasada sacó poco más del 9% en la elección interna, y sin embargo lo posicionó en un lugar distinto al que estaba. Claro. Es decir, lo posicionó como cabeza de lo que terminó siendo ahora Convocatoria Progresista Sereñista, porque fue el proceso de construcción de un espacio. Entonces la interna ofició como ese lugar, ¿no? Es decir, bueno, había 4 nombres compitiendo, donde hay cuestiones personales, pero también estaba la construcción de un espacio político que termina consolidándose en las elecciones de octubre, ¿no? Pero claro, eso cambió, digamos, el rol de Vergara en ese grupo. Y hoy tenemos un escenario similar, ¿no? Es decir, claramente, Cose y Orsi están compitiendo por la candidatura única. Hay que ver qué sucede después con el tema de la conformación de la fórmula. Y Vergara y Lima aparecen más como una instancia de posicionamiento
o reafirmación, o de reconstrucción, o construcción de espacios distintos, ¿no? Claro. Y eso, o sea, el rol de la interna ahí no pasa solamente por ese premio mayor, digamos, de la candidatura, sino por ese segundo objetivo, que es más una construcción hacia futuro. Bueno, qué panorama complejo cuando parecía tan sencillo. Bueno, sí, porque además acá hay otros aspectos y roles distintos e incentivos distintos para los electores. Claro, porque es una elección con la mirada puesta en otra. Exactamente, es decir, está en otras, además. En otras, no solamente en claro, otras, porque acá, por ejemplo, cuando analizamos por qué el Partido Nacional ha sido el partido más votado en casi todas las instancias de elecciones internas que hemos tenido. Ha sido el más votado porque los incentivos para ir a votar que tienen los electores del Partido Nacional son mayores que los incentivos que tienen los electores del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque en esto que decías, bueno, es una elección mirando la siguiente, para el Partido Nacional, por su propio funcionamiento interno, es mucho más importante. Porque las listas a diputados se conforman con un peso muy importante de lo que suceda en junio, porque las agrupaciones se posicionan en forma distinta de cara a las departamentales según su votación en las elecciones internas. Entonces, eso que decía, el incentivo que tienen para ir a votar es mayor, porque no es solamente el grupo nacional el que está compitiendo. Claro. Cada agrupación de cada departamento, de cada localidad, está compitiendo con otra agrupación de esa localidad, del mismo partido, e incluso apoyando la misma candidatura. Pero es muy importante para las definiciones futuras de los liderazgos locales poder ganarle al otro, porque eso lo posiciona distinto para el futuro inmediato, ¿no? Pensando en 2029, pensando en octubre y pensando en mayo, ¿no? Y eso no lo tiene el Frente Amplio. El Frente Amplio no define esas cosas solamente por las internas o con un peso importante o fundamental en las internas. Sí ha habido instancias donde las internas han sido importantes porque han tomado definiciones a partir de esas elecciones, pero sobre todo el Frente Amplio ha definido su forma de decisión orgánica que no depende directa y exclusivamente de lo que suceda el 30 de junio en este caso. Bueno, qué rico que ha sido este espacio, porque la verdad nos ha mostrado otras facetas de una elección que, como tú decías, además es ignorada en algunos aspectos por buena parte de la gente. Voy a hacer un comentario final, más que comentario, una consulta. Muchas veces todas las baterías están puestas en la precandidatura, ¿no? Quien en definitiva sea electo o electa para competir por la presidencia de la República. Sin embargo, la vicepresidencia y la presidencia de la Cámara no es nada despreciable y puede ser un lugar estratégico también, ¿no? No, sin dudas, a ver, diría, por muchos factores, las fórmulas terminan teniendo algún peso. No, es muy diferencial según cuál sea el liderazgo, ¿no? Por ejemplo, claro, cuando Bordaberry fue candidato, la fórmula le aportaba relativamente poco, porque su figura tenía una presencia y un lugar en la opinión pública ya destacado. Pero muchas veces cuando hay alas adentro de un partido, ¿no? Y podemos poner los ejemplos de la calle Larrañaga, la calle Herrera o la calle Pou con Larrañaga, es decir, la conformación de la fórmula a partir de la representación en esa fórmula de dos grandes alas dentro del Partido Nacional. Lo mismo podemos pensar en el Frente Amplio, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que va a llevar adelante, ¿no? Es decir, bueno, sus últimas instancias han sido o con la presencia de Vázquez muy fuerte o la de Mujica Astori, que era presentar esas dos grandes corrientes, ¿no? Bueno, claro. ¿Qué sucede ahora? Va un poco en las líneas de, bueno, cómo termine la interna, cuáles sean los pesos y cómo se termina tomando y procesando la definición.
pero efectivamente es un rol clave, no solamente en la campaña, sino en un posible gobierno, porque ahí hay un rol muy importante de la vicepresidencia, no como vice, sino como la presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores. Claro. Entonces, sí, sin dudas, es muy relevante. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos. Queríamos conversar un ratito más y lo hemos logrado. Así que, bueno, allí nos esperan las internas entonces, las nacionales, las departamentales y todo lo que ella acarrea. Entonces, como tú decías, por ejemplo, el órgano deliberativo nacional y el órgano deliberativo departamental, qué rol importantísimo que juegan y no lo estábamos visualizando. Sí, sin dudas. Todavía nos falta más de un año de campaña electoral por delante, porque entre la interna, la nacional, segunda vuelta y las departamentales, todavía estamos a más de un año de terminar. Así que nos vamos a seguir reencontrando, Eduardo. Con mucho gusto, nos volvemos a ver, Álvaro. Un abrazo, muchas gracias. Chao, gracias.